Persiguiendo el jade, capítulo 99. En el patio, justo al lado de una pared, la tía Sao estaba agachada bajo el alféizar de la ventana. Al no oír ningún ruido de discusión ni ningún otro alboroto del interior, empezaba a sentirse un poco desconcertada. Xie y Xie, que acababan de salir, vieron esta escena y retrajeron sus pies en silencio e incluso cerraron la puerta de su habitación. Zhao Mujian se quedó de pie bajo el alero y tosió 2 veces para llamar la atención de la tía Zhao antes de entrar él también. La tía Zhao echó un vistazo a la casa principal, que seguía sumida en un silencio absoluto, y luego regresó de puntillas a su habitación. Al cerrar la puerta le lanzó una mirada fulminante a Zhao Mujian. ¿Crees que estaba espiando? Solo estaba preocupada por la joven pareja. Me parecían un poco raro y temía que se pelearan. Zhao Mujian tampoco sabía qué pasaba entre Fan Chanyu y Si Chen y solo dijo: cuando se llevaron a Chanyu para reparar la presa, me encontró y me contó que ella y ese chico Yan Chen ya se habían divorciado. Esta noticia sobresaltó a la tía Zhao. ¿Qué tontería estás diciendo?, exclamó. Olvidando bajar la voz por la agitación, echó un vistazo rápido hacia fuera antes de sentarse en el borde de la cama. Cuando reclutaron a Yan Chen, Chanyu estuvo muy deprimida durante días. Incluso le preparó un montón de cosas metiéndolas en bolsa de todos tamaños. ¿Cómo es posible que parezca que se hayan divorciado? Además, cuando fue a convencerlo, ¿acaso no terminaron durmiendo en la misma habitación? Zhao Mujian entonces relató lo que Fan Chanyu le había dicho. La tía Zhao se sorprendió al principio al saber que su matrimonio había sido una farsa, pero pensándolo bien, considerando que Yan Chen era un letrado, culto y apuesto, su disposición a casarse con alguien de la familia parecía encajar con la explicación de Zhao Mujian. Se sentó preocupada en la cama un rato y luego dijo: aunque no fuera por amor, cuando se casaron antes del año nuevo se inclinaron ante el cielo y la tierra como es debido. ¿Cómo no iban a ser marido y mujer? Un hombre y una mujer solteros bajo el mismo techo día tras día, sin mencionar que ambos son excepcionalmente guapos. ¿Cómo no iban a sentir algo el uno por el otro? Mira, cuando Yan Chen estaba tan herido que ni siquiera podía levantarse de la cama, Chan Miu temía que su medicina fuera demasiado amarga. Incluso cuando su propia vida era tan difícil, le compraba caramelos. No se puede fingir ese tipo de vínculo forjado en la adversidad. Zhao Mujian miró a Channing, que escuchaba atentamente, y suspiró. Está bien, está bien. Probablemente ya se han reconciliado. Ning Ning sigue aquí. No hablemos de esto. Channing parpadeó con sus grandes y brillantes ojos negros. La tía Zhao le ayudó a quitarse la flor de seda del moño y le pellizcó la carita regordeta con una sonrisa. Nuestra Nin Niang es afortunada. Tu hermana mayor está al servicio del ejército al mando de un grupo entero de personas. En el futuro, el marido de Nin Niang no se atreverá a maltratarla. Chan Ning sonrió, dejando de ver una dentadura llena de pequeños dientes blancos. Tras pensarlo un momento, levantó el pulgar y añadió: mi cuñado es increíble, el tío Kui es increíble y Falcon también es increíble. Nadie se atreverá a meterse con Nin Niang. La tía Zhao se divirtió con ella. ¿Qué diablilla tan lista? Tras lograr que Channing se durmiera, la tía Zhao se acostó en la cama, pero otra cosa le vino a la mente. Según el anciano, esa joven pareja probablemente ni siquiera había consumado su matrimonio todavía. Por un lado, la tía Zhao deseaba que ambos tuvieran una buena vida juntos, pero pensando en la posición de Fan Chanyu en el ejército, sabía que ni siquiera quedaba embarazada. Si quedaba embarazada sería extremadamente problemático. Este pensamiento la angustiaba sin cesar y pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Varias veces incluso sintió la necesidad de levantarse y escuchar escondida lo que ocurría en la casa de al lado. Al día siguiente, Fan Chanyu acababa de despertarse cuando la tía Sao la llevó a un rincón apartado. Había dormido bien, pero por alguna razón los ojos de la tía Sao ya tenían ojeras y ahora estaban terriblemente oscuros y amuratados.
Fan Chanyu le preguntó confundida. Tía, ¿no dormiste nada anoche? La tía Sao se echó un vistazo a su alrededor antes de bajar la voz. Chanyu, tu madre falleció joven y no tienes a nadie mayor que te guíe, así que hay cosas que nadie te ha enseñado. Te considero como a una propia hija, así que seré directa. Ahora que estás en el ejército, si tuvieras un hijo sería un inconveniente. ¿Quieres que te busque un médico para que te recete una poción anticonceptiva? Fan Chanyu no esperaba que la tía Sao se preocupara por esto. Se sonrojó al instante hasta la nuca y negó con la cabeza. No hay de qué preocuparse. Al escuchar esta respuesta, la tía Sao dudó por un instante si sentirse aliviada o seguir preocupada por la joven pareja. Mientras ella aún estaba indecisa, Fan Chanyu ya había ido al patio a buscar agua y a lavarse la cara. Ahora que era verano, el agua del pozo seguía estando un poco fría por la mañana. Al verla lavarse la cara con agua fría, la tía Sao no pudo evitar regañarlo diciendo que temía que el frío se le acumulara en el cuerpo y diciéndole que fuera a buscar agua caliente a la cocina. Fan Chanyu, que era de carácter fuerte, no se tomó a pecho las palabras de la tía Sao, pero cuando Chan Ning metió las manos en el lavabo como si fuera a usar la agua fría también, Fan Chanyu no se lo permitió. La obligó a sacar las manos e ir obedientemente a la cocina a buscar agua caliente. Después de lavarse la cara, Chan Ning y Fan Chanyu bostezó y le ató el pelo Chan Ning haciendo los moños en la parte superior de la cabeza a tientas. La niña que solía aceptar cualquier peinado que le hiciera, ahora miró su reflejo en el recipiente de agua y murmuró con disgusto. Quiero que lo haga el tío Cui. Fan Chanyu echó un vistazo a los moños encrespados que le había hecho y sintió una punzada de culpa. La niña estaba creciendo y ahora sabía distinguir entre lo bonito y lo feo. Ya no era tan fácil engañarla como antes. Está bien, dijo. Ve a buscar a tu tío Cui para que lo haga. Chang Ning tomó el peine y cruzó el umbral con sus cortas piernas para buscar a Sie Cui. Revisó todas las habitaciones, pero no lo encontró. Al oír débiles voces provenientes de la casa principal, se dirigió allí, pero cuando abrió la puerta lanzó un grito de terror y se puso a llorar. Dentro de la habitación, Sichen estaba de espaldas a la puerta con el torso desnudo. Las telas blancas manchadas de sangre yacían esparcidas a sus pies. Una herida de cuchillo roja y espantosa le recorría casi toda la espalda. Siekui estaba aplicando medicina. Cuando oyó el grito de Channing, Siekui supo que algo andaba mal. El maestro había esperado a que la señora saliera antes de que él entrara para ayudarle con la medicina. Ahora parecía que el secreto había salido a la luz. Efectivamente, aunque Sichen había logrado envolverse a tiempo en una fina túnica, Fan Chanyu, atraído por los gritos de Channing, ya había llegado a la puerta. Cuando vio el círculo de telas blancas ensangrentadas en el suelo, la expresión de Fan Chanyu cambió. Levantó la mirada y miró fijamente a Sichen. ¿Estás herido? Sichen se ajustó el cinturón de la túnica. Una pequeña herida, respondió. Fan Chanyu frunció el ceño con fuerza. Al ver el montón de trapos en el suelo, supo que la herida del cuerpo probablemente no era pequeña. No era de extrañar que durante el entrenamiento de la noche anterior hubiera evitado casi por completo los ataques fuertes, recurriendo a cambios a técnicas ingeniosas. Se agachó, le dio unas palmaditas en el hombro a Channing y la consoló por un momento, y luego le dijo hacia Cui: Hermano Cui, por favor llévate a mi hermana primero. Se asustó una vez y le tiene un poco de miedo a la sangre. Cui convenció a Channing y la acompañó fuera de la habitación. Fan Chanyu cerró la puerta y al darse la vuelta su rostro seguía inexpresivo. Simplemente miró a Sichen y dijo: Déjame ver la herida de tu espalda. Las apuestas cejas de Sichen se fruncieron ligeramente. No esperaba que Fan Chanyu se encontrara con esto. Respondió evasivamente: Ya me han aplicado medicina. Fan Chanyu lo miró fijamente, pronunciando cada palabra con claridad. Dije: Déjame ver. Los dos se quedaron inmóviles por un momento. Cuando Sichen seguía sin moverse, Fan Chanyu dio un paso al frente y fue a desatarle la faja ella misma. Cuando él le agarró la mano, ella temió reabrir la herida de su espalda. No se atrevió a forcejear con fuerza, pero su expresión era extremadamente desagradable.
Sus ojos, color albaricoque, eran fríos y penetrantes, y su tono, inusualmente enérgico: o te quitas la ropa o te vas ahora mismo y no vuelves a aparecer ante mí. La mano de Sitchen, aferrada a su muñeca, no la soltó. Sus ojos, largos y estrechos como los de un fénix, estaban entrecerrados, y sus largas pestañas dibujaban un hermoso arco. La luz de la mañana que se filtraba por la mosquitera. Su mandíbula parecía algo pálido. Preguntó con una sonrisa perezosa: ¿Tu tono? Es como si estuvieras obligando a un hombre inocente a prostituirse. Los labios de Fa Chanyu se tensaron hasta formar una fina línea. Te estoy obligando. Sitchen sostuvo la mirada, y era la primera vez que vi a Fan Chanyu con una expresión tan decidida. Sus ojos color albaricoque habían perdido su habitual claridad e inocencia. Su mirada era penetrante y agresiva. Era como si un gato perezoso se hubiera transformado repentinamente en un tigre o en un leopardo capaz de despedazar fácilmente a su presa. Y sin embargo, esa misma mirada parecía tener un poder que se aferraba directamente a las fibras más sensibles del corazón de Sitchen. Su nuez de Adán se movió ligeramente. Bajó las pestañas, reprimiendo el impulso de agarrarla por la mandíbula y besarla apasionadamente. Se desató la faja obedientemente. Al alzar un poco la mirada, el negro intenso de sus pupilas se iluminó con el amanecer, haciéndolas lucir excepcionalmente hermosa. Incluso su perfil se vio bañado por una luz suave. Los largos dedos que tiraban de la faja tenían leves y pequeñas cicatrices. Su cuerpo oculto bajo la túnica no era tan elegantemente opuesto como sugería su rostro, sino más bien delgado, poderoso y sólido, que incluso desprendía una sensación de presión. No era la primera vez que Fan Chanyu veía a Sitchen con el torso desnudo, pero antes, mm, o bien lo había visto tendido herido o vagamente a la luz de la luna. Jamás lo había visto con tanta claridad. Cuando sus ojos se encontraron con la mirada intensamente agresiva de Sitchen, el aura imponente que había creado se desvaneció al instante. No pudo evitar apretar los labios, desviando la mirada de su firme cintura y abdomen para rodearlo y observar la herida en su espalda. Al ver la larga herida diagonal entre un entramado de viejas cicatrices, la voz de Chanyu quedó ronca durante un largo tanto antes de preguntar: ¿Cómo te hiciste esto? Si Chen no respondió y solo dijo: no duele. Fan Chanyu lo miró con furia y con ojos rojos. Te pregunté: ¿cómo lo conseguiste? Él seguía sin hablar. Fan Chanyu lo miró fijamente y expresó su sospecha. ¿Fue ese bastardo de apellido Sui que te lastimó? Podía haber dicho cualquier otra cosa, pero la suposición era errónea de que Sui Yuanqing lo había herido. Finalmente hizo que Si Chen hablara. Me corté yo mismo. Al ver la mirada de ella, le dirigió como si fuera un loco. No puedo explicar del todo lo que pasaba en ese momento. Solo la miró fijamente con sus ojos oscuros. Para derramar sangre como ofrenda por tu cuchillo. Fan Chanyu realmente lo maldijo. ¡Loco! Pero el enrojecimiento de sus ojos se intensificó. Lo empujó para que se sentara. Tomó el frasco de medicina a medio usar que estaba sobre la mesa y comenzó a aplicárselo con voz firme, y dijo con frialdad: si hay una próxima vez, no me importará si mueres de dolor, y ya no quiero ese estúpido cuchillo. El medicamento para el trauma era potente. Al rociarlo sobre la herida, escocía como sal y fuego. Mientras escuchaba los regaños de Fan Chanyu, Sitchen apoyó las manos entre los brazos de la silla, pero no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en sus labios. Sus pensamientos oscuros, obsesivos y anormales no le habían asustado ni disgustado, solo le habían granjeado su lástima. Estaba cubierto de cicatrices y manchas como el musgo de un callejón oscuro, húmedo, frío, pegajoso, pero aún el sol seguía dispuesto a brillar sobre él. La sombría neblina que lo oprimía el corazón pareció disiparse en un instante.
Fan Chanyu terminó de aplicarle la medicina y estaba volviéndolo a vendar. Al ver que aún tenía ganas de sonreír, no se anduvo con rodeos. ¿Te ha vuelto tonto el dolor? Aprovechando que ella tenía que rodearle la espalda con los brazos para vendarle la gasa, Sitchen alzó los brazos y la abrazó, apoyando la barbilla en el hueco de su hombro, y su tono detonaba cierta pereza. Estaba pensando en la muñeca que me vas a regalar y eso me alegró el corazón. Fan Chanyu le dio el sí quiero y le lanzó una mirada fulminante. En cuanto al tipo de muñeca que regalarle a Sitchen, Fan Chanyu llevaba bastante tiempo dándole vueltas al asunto. Originalmente, ella solo había planeado modelar un par de figuritas de arcilla, pero cuando pensó en lo mucho que él lo esperaba y en lo fácil que se podía romper las muñecas de arcilla, vio a Zhao Mujian trabajando la madera y decidió que sería mejor tallarle un par de marionetas de madera. Zhao Mujian no era solo capaz de construir todo tipo de muebles y herramientas, sino que tallas en cofres, armarios que fabricaba eran increíblemente realistas. Sin embargo, Fan Chanyu no tenía experiencia en carpintería. No podía tallar una pieza y terminarla en poco tiempo. Lo bueno que era llevaba años usando cuchillo, por lo que tenía una mano muy firme. Solo tenía un día de permiso en el ejército y había regresado ayer por la tarde y tenía que volver esa tarde, lo que dejaba solo mediodía para aprender a tallar madera con Zhao Mujian. Mientras Fan Chanyu practicaba en su habitación con un montón de restos de madera que le habían sobrado a Zhao Mujian al fabricar muebles, Sitchen frunció el ceño al ver la pila de papel blanco sobre la mesa. Golpeó suavemente el escritorio con los nudillos mientras preguntaba con cierta incertidumbre: ¿Quieres que te ayude a copiar un libro? Fan Chanyu, que ni siquiera levantó la vista: la última vez mi padre adoptivo me puso a prueba con Zhuangzi. Cité mal una frase, así que me castigó haciéndome copiar el capítulo 10 veces. Sitchen jugueteó con las yemas de los dedos sobre las nuevas hojas de papel, al descubrir que solo la hoja superior tenía unas pocas líneas escritas. Levantó lentamente la vista para mirar a Fan Chanyu. Y aún así, ni siquiera has terminado de copiarlo una vez. Antes incluso que sus miradas se cruzaran, Fan Chanyu sintió una oleada de culpa. Bajó la cabeza, afilando la madera, y intentó poner que su voz sonara firme. Ya me lo sé de memoria, es que solo que mi padre adoptivo dice que mi letra es fea y que tengo que copiarlo con letra pulcra 10 veces. Por eso me está llevando tanto tiempo. Sitchet sostuvo la hoja superior del papel con una mano y la estudió por un momento y dijo: tu letra es, en efecto, un poco fea. Fan Chanyu dijo molesta: ¿me vas a ayudar o no? Sitchen dijo: mi letra es diferente a la tuya. Sería difícil imitar tu caligrafía. Fan Chanyu comprendió el significado subyacente. No podía escribir algo feo. Apretó con fuerza la mano al cuchillo y tras respirar hondo dijo como si aceptara la realidad: olvídalo. Lo copiaré yo misma. De todas formas, esta talla de madera no estará terminada pronto. Simplemente practicaré despacio cuando tenga tiempo. Dejó el trozo de madera y el cuchillo deshuesador, extendió la mano como para coger la pila de papeles que tenía delante de Sitchen, pero unos dedos bien definidos presionaron el borde de papel. Fan Chanyu levantó la vista como era de esperar y vio el rostro moreno y apuesto de Sitchen. Se presionó la sien con una expresión de desesperación. Bien, tu letra no mejorará en un par de días. La copiaré por ti. El plan había resultado. Los ojos de Fan Chanyu se entrecerraron y las comisuras de sus labios se curvaron. Sonrió como una gata que había robado la nata. Cogió su cuchillo desde esposar y continuó practicando el tallado, aferrada al trozo de madera. Sitchen mojó su pincel en tinta espesa y miró a la persona sentada con sus piernas cruzadas frente a él, absorta en su trabajo de tallado. La luz del sol entraba por la ventana, creando un halo en su cabello. En el papel que tenía delante, las pocas columnas de caracteres contrastaban notablemente con la apariencia de su dueña. Hizo un gesto de impotencia con la comisura de esos labios y comenzó a escribir en el papel imitando su caligrafía.
con una dulzura en la mirada de que él mismo no era consciente.